Hola audio escuchas, en los meses de octubre y noviembre, los cementerios o camposanto suelen ser visitados con más frecuencia, pues en México es una tradición el ir a panteones para visitar a nuestros seres queridos que ya no están, aunque en estos lugares también hay energías negativas, sentimientos, ira y tristeza, pues expertos en lo paranormal aseguran que estos entes se alimentan de estos sentimientos, así que sin más, adéntrate en estos relatos, los cuales espero sean de tu agrado. Empezamos. Cuando tenía 17 años, al salir del colegio me gustaba ir con mis amigos al panteón del centro de Puerto Barrios. Aquí en Guatemala, nos gustaba el silencio, la paz y el aroma a flores. Nosotros nos acostábamos en las tumbas para mirar hacia el cielo y contar nuestras anécdotas. Una tarde al salir del colegio, fuimos nada más 2 compañeros. Esta ocasión nos adentramos un poco más al panteón, casi hasta llegar al final, por donde había un árbol grande y una barranca. Este árbol grande tenían muchas hojas, estas mismas nos daban la sombra suficiente para sentarnos en las tumbas y acostarnos. Antes de acostarme en la tumba, leí el nombre del difunto, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre muy gracioso. Al señalarle a mi amigo, ambos nos comenzamos a reír, pero nos reíamos a carcajadas. Estuvimos más de 2 minutos riéndonos. Cuando terminamos, me acosté y vi cómo mi compañero se acostó en la tumba de al lado. Llevábamos 10 minutos platicando, cuando comencé a sentir un dolor en la espalda. Así que me cambié de posición, me puse de lado, pero viendo hacia la dirección contraria de mi amigo, estaba escuchando su historia. Cuando comencé a sentir que alguien me tocaba la espalda, era como un piquete con el dedo. Pensaba que era mi amigo, el cual se había sentado a un lado mío. Tardé varios segundos en darme cuenta que su voz se seguía escuchando algo lejana para estar al lado mío. Aún así yo seguía sintiendo estos toqueteos, pero cuando volteé, él estaba ahí acostado en la tumba. Le pregunté que si fue él quien me tocó, pero confundido me dijo que no, así que le dije lo que había sentido. Cuando le dije, nos quedamos viendo entre los dos. En eso, escuchamos una voz de un hombre, una voz que parecía provenir de arriba del árbol: lárguense. Esta voz nos hizo sentir un miedo inexplicable. Aquel hombre comenzó a decir repetidamente esta palabra, cada vez más y más enojado: lárguense, lárguense. Nosotros no quisimos ni siquiera voltear hacia arriba. Solo tomamos nuestras cosas y nos fuimos caminando lentamente, porque a ambos no nos respondían las piernas. Desde esa experiencia, no nos presentamos más a ningún cementerio. Sé que mi relato es corto, pero en verdad me pasó. Gracias. Cuando tenía 14 años fuimos a visitar a mi papá al cementerio. Cada octubre nos llevaban a mí, a mi hermana y a mi abuela. Esa vez, después de hablarle a la tumba de mi padre, decidí explorar un poco las tumbas. Pero yo quería entrar a esos pasillos largos para leer quiénes estaban ahí. Justo antes de entrar, pude ver una separación de ese pasillo, en donde estaban muchos niños y niñas jugando. No sé cuántos eran, pero en verdad que eran muchos, de todas las edades y de todas las alturas. Me quedé viendo un momento cómo jugaban. Al parecer se estaban divirtiendo mucho, pues escuchaba sus risas, escuchaba cómo hablaban entre ellos. Uno que otro me volteaba a ver, y yo les sonreía. Ellos también lo hacían conmigo. Estaba tan concentrado viéndolos, que mi hermana me espantó cuando me gritó desde atrás. Yo volteé, y me dijo que qué estaba haciendo. Yo le dije que quería ir a explorar aquel pasillo, pero me quedé viendo a los niños que estaban jugando. Mi hermana hizo una mueca confundida. Me dijo: aquí no hay niños, bobo. Al voltear y querer enseñarle lo que había visto, todo aquel lugar estaba vacío. Claro, solo estaban muchas tumbas, pues esa zona era especialmente para los infantes. Antes de continuar con el siguiente relato, te invito a que, si estas historias te están gustando, dejes tu like, ya que esto me sería de gran ayuda, así como también dejarnos una carita de asustado, para saber que llegaste hasta aquí. Esta experiencia que nos sucedió a mí y a mi familia fue la causante de la salida de esa vivienda. Vivía en un pueblo de Nayarit. Mi casa estaba pegada a un cementerio. Solo tenías que pasar la pequeña avenida para llegar hacia él. Desde el primer día que llegamos a rentarla,
ocurrían sucesos bastante extraños. Primero empezó leve, pues a cualquier hora del día se podía escuchar cómo golpeaban las paredes, era como si alguien martillaran por la calle, una de tantas experiencias, en la noche. Cuando ya estaba a punto de dormir, mi esposa pudo escuchar cómo alguien lloraba, como alguien se lamentaba por la avenida, pero al asomarnos, no se veía absolutamente nadie. Por las madrugadas alguien nos despertaba tocándonos muy fuerte la puerta principal, no estoy seguro si eran fantasmas o simplemente los vecinos jugándonos bromas extrañas. Pero no solo nosotros tuvimos experiencias aterradoras. Yo tengo un hijo de 10 años, él también en ocasiones decía que le sucedían cosas bastante tétricas, cosas que lo hacían temblar de miedo, es por eso que regularmente por las madrugadas salía de su habitación. Abría la puerta y muy lentamente se acostaba con nosotros, yo ya estaba acostumbrado, pero una madrugada en la que yo no podía dormir, una de esas noches en las que cerré los ojos. Y todos los pensamientos me bombardean al mismo tiempo, quitándome el sueño, una de esas noches, escuché como mi hijo se acercaba al cuarto y abrió muy lentamente la puerta, yo lo vi de reojo, como intentaba no despertarnos, caminó de puntitas, pero lo hacía en cuclillas, llegó a los pies de la cama y comenzó a subir lentamente, sentí el peso, sentí cómo jalaba las cobijas, subiéndose para después acostarse en medio de nosotros, yo estaba boca arriba intentando dormir, porque me iba a levantar temprano. Y quería descansar al menos unas cuantas horas. Así que no le puse tanta atención a mi hijo, justo cuando estaba empezando a entrar en sueños, pude escuchar que alguien golpeteó la puerta, me espanté porque estábamos los tres acostados, no había nadie más en la casa. Pregunté junto con mi esposa, que quién estaba ahí, y me respondió la vocecita de mi hijo, preguntándonos que si podía pasar para dormir con nosotros. Mi esposa y yo quitamos las cobijas rápidamente de la cama, para ver a nuestro hijo acostado, pero él no estaba ahí, no había nada, nadie, ambos salimos de la cama, pues los dos sentimos que nuestro hijo se había acostado en medio de nosotros, salimos sin gritar, sin mostrar miedo para que mi hijo no temiera. Esa noche nos fuimos los tres a dormir a su cuarto, los tres, como niños pequeños, pero esto no terminó aquí, lo que nos hizo odiar esa casa, fue esto, a medianoche mi esposa se levantó por un vaso de agua. Para después ir al baño, pero el baño estaba en el patio, tenía que caminar unos 5 metros, primero fue a la cocina, fue por un vaso de agua, ahí comenzó a sentir que se le erizaban los vellos de los brazos. Para después escuchar y ver cómo las sillas se arrastraban solas hacia atrás y hacia adelante, mi esposa no es de esas que tienen miedo, prendió rápidamente la luz y comenzó a decirle a los fantasmas que esa no era su casa, que ellos pertenecían al panteón. Les dijo que ellos ya no estaban vivos y que se fueran. Mi esposa al tomar su vaso de agua, salió al patio para ir al baño. Al estar adentro, escuchó cómo arañaba la puerta de madera, eran arañazos lentos. Al salir del baño, vio desde la cocina, pues la ventana tenía cortinas delgadas, y como dejó la luz prendida, pudo ver una silueta, pudo ver una figura. Ella dice que vio como esa cosa se parecía mucho a ella. Ese ente hizo lo mismo que hizo mi esposa en la cocina. Vio cómo bajó las escaleras, se acercó a las sillas para después hablarle a los fantasmas, y enseguida, tomar un vaso de agua. Al acercarse a la puerta, vio cómo ella abrió, pero nadie salió. Mi esposa se quedó fría. Le dio terror el pasar por la cocina, pero se armó de valor y pasó con los ojos entrecerrados. Cuando llegó a la habitación me despertó desesperada, diciendo que ya se quería ir, que ya no aguantaba un día más en esa casa. Cuando nos mudamos de ahí, no volvimos a tener ninguna aparición paranormal, ni escuchar nada raro. Los sucesos paranormales sí existen, aunque muchos crean que no es así, pero solo hasta que les pase van a creer en esto. ¿Qué les pareció este relato? Déjame saberlo en los comentarios, no olviden dejar su like y comentar. Y si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas. Recuerda que puedes enviar tu relato al correo pesadillasilustradas@gmail.com o en la página de Facebook. Me apoyaría mucho que compartieras este video para que pueda llegar a más personas.